Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que esto es una maravilla. Millones de gracias públicas, Amelia. Sí. Porque la verdad es que es un lujo tenerte aquí y yo sabía que iba a tener éxito, pero la verdad es que no pensé que llenáramos esto, que llenáramos el teatro. Es verdad que luego siempre al final falla gente, pero vamos, es impresionante veros a todos aquí, así que muchísimas gracias. Las gracias a Caja Rural, que ya os comentamos que nos ayudan, y a Cafés El Globo, que si queréis tomar algún café o alguna infusión lo tenéis ahí, y a la Librería Cervantes, que nos ha hecho este pequeño stand con el libro del que vamos a hablar hoy, el último libro de Amelia, La civilización feminista. Así que ahora ya damos paso a esta conversación, entrevista, y siempre lo que nos gusta, Amelia, es preguntar a la gente al principio ¿por qué se dedica a lo que se dedica? ¿Por qué estudiaste Filosofía y Letras, en tu caso? Sí, bueno, muy buenas tardes de nuevo. Incluso a las personas que están detrás de mí, que es que no os veo, me da rabia. Bueno, también echo de menos los reposabrazos para evitarlo. Sí, es que estás así como muy moderno, pero efectivamente sí. No, es que me van a ver ustedes todo el rato buscándolos. Casi ya empiezo por pedir disculpas y decir, no, si es que ya veo yo que no hay. Sí hace moderno, pero... Sí, pero no son cómodas, efectivamente. Esto tenemos que hacer aquí. ¿A qué me refiero? Sí. Hasta los 25, esta postura se toma de un modo casi espontáneo. A partir de entonces la cosa empieza a fallar. Sí. Y yo, que cumplo 74, dentro de 8 días la tengo ya francamente en lordosis avanzada. Bueno, ya se me ha entendido. ¿Que por qué filosofía? Hombre, pues la verdad es que tuve más ideas. Pero al final me dejé engañar. Sí, porque yo hice eso que entonces solo se estudiaba en 3 sitios. Se estudiaba, le llamaban filosofía pura, y solo lo había en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Hacías los comunes de lo que era filosofía y letras, y luego te ibas a uno de estos 3 sitios a ver, ¿no?, cuál era... y me dejé engañar malamente, me dejé engañar directamente. Pero la filosofía es un tipo de saber que promete mucho, promete tanto, es tan soberbia, ¿no?, que crees que si le dedicas suficiente tiempo o suficiente reflexión, vas a poder encontrar más o menos las claves del sentido de la vida, ¿no? Sobre poco más o menos. Sí. Y luego, claro, te vas dando cuenta de que la cosa tiene muchos matices, bastantes matices. Sin llegar a una cosa que me he visto obligada hoy a poner en mi Face, que son unos versos terribles del Macbeth, ¿no? Life is a tale, la vida es un cuento que narra un idiota y está simplemente llena de ruido y de furia y no significa nada. Esos versos de Macbeth, que son tremendos. Pero hay veces en que el presente se vuelve tan horrible, y tenemos suerte porque el nuestro todavía no es todo lo horrible que puede llegar a presentarse, que dices, bueno, probablemente haya que ser un genio como Shakespeare para atreverse a escribir estos 2 versos seguidos, ¿no? Life is a tale narrated by an idiot, plenty of fury and no. Es demasiado. Es una cosa rarísima. No, entonces la filosofía es que prometía mucho, ¿no? Prometía que si te dedicabas con... Por eso a mí me sorprende cuando a veces, yo soy catedrática en la UNED, y en la UNED nos viene un alumnado que es especial. Casi siempre es gente que ha hecho otra carrera. Se ha hecho, yo qué sé, ingeniera o bibliotecaria o policía municipal, me da igual, ¿no? Y viene a hacer filosofía diciendo, es que siempre quise hacer esto. Entonces piensas, ¿se lo digo de verdad o le dejo que empiece? ¿Se lo digo? No se lo digo, nunca. No, porque ¿para qué? Que usted se dará cuenta si es el caso. Es de vez en cuando, tengamos en cuenta que la filosofía solo tiene unos 2500 años. Eso es muy poco. Y que
las ciencias que podrían ser develadoras y coadyuvantes al tipo de saber que la filosofía quiere tener, solo tienen 150. Y llamo a eso a las ciencias develadoras, a las que así llamó Hannah Arendt, ¿no? A la sociología, a la psicología, es decir, todo este tipo de saberes que, digamos, rebajan las pretensiones de la razón. Rebajan un poco las pretensiones de la razón. Entonces, todo ese mix, esa cosa, ¿no?, que queda ahí en medio, es una cosa que además solo nos interesa en Occidente. Solo aquí tenemos una verdadera tradición filosófica, llena de ruido y furia, por cierto, extraordinariamente llena de ruido y furia. Pero en otros sitios no la necesitan, porque siempre han tenido la religión, que se lo cuenta todo mucho mejor, y encima promete cosas. Hombre, es que la santa religión, perdón Ana, pero no nos promete cosas normales. Nos promete cosas, bueno, no todas, hay religiones y religiones. Hay unas que te prometen la vida eterna si previamente haces unas barbaridades que no son del caso, ¿no? Efectivamente. Pues no hablaba yo de esas. Hablaba de, por así decir, las religiones adiestradas... Occidentales, de alguna manera. Adiestradas en las libertades individuales. Entonces, la filosofía se lleva y no se lleva con ese tipo de pensamientos. Pero hay muchos mundos que parecen no necesitarlos. Por ejemplo, por eso me ha interesado siempre a mí la filosofía que actualmente se hace en Irán. Por raro que te parezca, los ayatolás son una gente muy filosófica, según ellos. Sí. Han llegado a San Agustín. Quiero decir que ya en el camino del entendimiento del mundo, digamos que hay un momento dado en que ya desconectan. Más o menos en el momento en que su propia religión conectó con el mundo. Porque ellos mismos lo dicen, es que este tipo de especulaciones ya no son necesarias. Pero tú, Amelia, ¿te consideras más filósofa, más escritora o más profesora? Yo un poco de todo, no me queda más remedio. A ciertas horas, casi a todas las horas, intento establecer el hilo que nos une con ese enorme lago, abismo discursivo que es Occidente y que está realmente fosilizado y viviente, sin embargo, en eso que llamamos la tradición filosófica. Sin eso yo no sabría pensar. Pero esa tradición es un tipo de tradición que si no la cuentas a otros, no vive. Vive en su transmisión. Entonces, en ese sentido, digamos, enseñar y ser no es lo mismo, pero el enseñar necesítase la enseñanza para que aquello funcione. Y luego yo todo lo que he escrito, lo he escrito de filosofía, o sea que lo mío está muy mal. O sea, una vez escribí un relato. No, y el otro día un libreto de ópera. Claro. O sea, no voy mal. Eso luego lo hablamos. Tengo eso dos cosas. No filosóficas. Todavía me puedo redimir. Sí. Porque yo me acuerdo cuando... Dale. Mira, no nos puede acompañar, pero le quiero dar las gracias públicamente a Marta García Conde, que nos puso en contacto. Sí. Y yo cuando llamé a Amelia antes del verano, me decía, pero si yo no soy interesante, pero ¿qué quieres que vaya a contar? La ausencia de reposar. Entonces, ¿tú crees que a alguien no interesante le hacen hija adoptiva de Oviedo? ¿Tú crees que a alguien no interesante No me hagas preguntas difíciles. Pero así de resumen, muy rapidísimo, porque seguro que me olvido de cosas, pero eres vicepresidenta del patronato del Museo del Prado. 19 años de eso, sí, anduve. Estás en el patronato de la Biblioteca Nacional. Sí, pero eso me vino genial, porque la Universidad de Oviedo ha tenido docentes, algunos muy buenos. Y yo no sé si alguna de las personas que estáis aquí tuvo alguna vez como docente a Carlos Cid Priego. Lo fue de Historia del Arte. Era muy bueno. Y su departamento era muy bueno también. Maricruz Morales Haro, por ejemplo, a mí me desasnó ampliamente. Sí, en primero de carrera era obligatorio estudiar Historia del Arte. Y llegó con uno de esos chismes de diapositivas, así, y nos desasnó
respecto del Renacimiento. Y luego un día Carlos Cid nos explicó por qué había elegido el Renacimiento. El Renacimiento, yo venía perfectamente maleducada respecto de la historia del arte. Me parecía que el gótico era fantástico, que el románico tenía un aquel, pero el Renacimiento ¿qué iba a tener? Y recuerdo como cuando Carlos Cid nos dijo, solo si se entiende el Renacimiento se entiende todo lo anterior y todo lo después. Es totalmente cierto. Fue un curso extravagantemente bueno. Lo que no sé es por qué te lo estaba contando, Ana. De verdad. No, te estaba preguntando por el tema de la hija adoptiva pues que una vez y en con el todo lo del Museo del Prado. Claro, allí haces 4 másteres más, ¿sabes? O sea, pero afortunadamente, sin miedo nunca ya, porque lo de ese departamento fue tan bueno que salías pudiendo ver cualquier cosa. Aunque yo he de admitir que más o menos en 1910 se me acaban las ganas de ver casi todo. Soy un poco conservadora en lo que a la tradición artística se refiere. O sea, ya llegar al impresionismo me cuesta. Son cosas mías. Son mis enormes limitaciones. Pero bueno, que sí, que en el Prado 4 másteres. ¿Y la Biblioteca Nacional? Ese menos. La Biblioteca Nacional, bueno, tu casa puede ser una sucursal de la Biblioteca Nacional. Podría ser. Porque claro, yo no he visto una biblioteca más impresionante, maravillosamente organizada además por aquí tienes el siglo no sé qué, aquí tienes tal, y yo estaba así diciendo, ay, yo pensé que mi padre tenía muchos libros. Y espectacular, espectacular. Bueno. No, pero eso es por culpa de que mi jefe de departamento en Oviedo me tenía mucha tirria, una tirria espantosa. Y como me tenía tanta tirria, todos los libros que yo pedía jamás se compraban. Entonces no me quedaba más remedio que comprármelos yo. Y claro, tengo allí en efecto una cosa tremenda. Pero fíjate, incluso con esa cosa tremenda, Ana, y no te extrañes. Ayer yo estaba buscando un libro, no un libro en concreto. Y ya me enfadé tanto y dije, estoy buscando un libro que todavía no se ha escrito. Realmente enfadada. Porque sí, quieres que alguien hable de determinadas cosas que no están habladas. Y entonces cuando me pasa eso, cojo uno de los 5 o 10 que considero maravillosos y digo, anda, acompáñame un poco. Lo agarro y me lo llevo. Y cogí a Levi-Brill, que hacía un rato yo que no tal, la mentalidad prelógica, ¿no? Su estudio sobre la mentalidad primitiva, y me estuve leyendo todo lo que cuenta sobre las pruebas, este tipo de pruebas terrible para saber si alguien miente o no miente, las ordalías, ¿no? Todas las ordalías en las culturas que él llamaba primitivas, y tratando de imaginar los restos de ordalías que pueden quedar en las nuestras. Una biblioteca, fíjate, puede ser muy grande y todavía no tener dentro el libro que quieres que haya escrito. Es decir, yo quiero otro libro, ¿no? Que no sea literatura. Yo también tengo bastante literatura en casa. Pero ahora es magnífico, pero si tenemos internet, que es todo. Nunca hemos tenido la LEF hasta ahora. Ahora tú te metes en internet y lo tienes todo, absolutamente todo. Bueno, lo tienes todo con el efecto Mateo. Al que tiene se le dará y al que no se le quitará hasta lo poco que tiene. Es decir, al que tiene sí, cuando tú tienes un tipo de enseñanza previa que te permite saber qué quieres y buscar, lo tienes todo. Si no, entras para allá y como el último gañán te pones a mirar pornografía. Es así. Que siempre hay de todo, efectivamente. Es todo al que tiene. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le puede quitar. Y ahora te quiero preguntar, a mí me encanta la política, ¿vale? Sí. Y has estado 17 años o 18 años en el Consejo de Estado. Sí. Yo me imagino, bueno, que muchos de vosotros sabéis lo que es el Consejo de Estado. A mí me parece una institución súper interesante, porque yo creo que ahí se dilucidan, efectivamente. Otros 4 másters.
Y cuéntanos un poquito tu experiencia. Pues mi experiencia ha sido estupenda y he salido en las mejores compañías, porque hemos sido cesados a la vez Juanjo Laborda, que Juanjo Laborda fue presidente del Senado mucho tiempo, que fue, ¿no?, presidente del Senado mucho tiempo, grandísimo historiador y magnífica persona. Sí. Y luego también con el querido ministro de la Presidencia, Adolfo Suárez, que ahora, como tengo el ciego natural en mi edad, pero dentro de 2 minutos, no, incluso menos. Pero bueno, como nos lo mandaron por teléfono, quiero decir que ni... Os notificaron por teléfono que ya se acababa... Sí, nos dijeron que aquello, y entonces Juanjo Laborda, que además de eso siempre ha tenido mucha gracia, fue un poco antes del Viernes Santo, y como yo sé perfectamente por qué fue por oponerme a la ley trans, pues estoy orgullosa de ello, para empezar. Tenía que oponerme y lo hice, punto. ¿Me lo han cobrado? Sí, me da igual. Me es exactamente igual. Oye, con decoración, ¿sabes? Pumba, ya está. Ahora bien, Juanjo tiene mucha gracia. Y entonces dije, bueno, Juanjo, mira lo que nos ha pasado. Y dice, hombre, es que viniendo a Semana Santa tenías que salir con los 2 ladrones. No exageres, pero hay que tomarse las cosas como se las toma Juanjo. Pues, y luego aquí estuviste con Antonio Trevín, de consejera de Cultura. Sí, eso fue qué bonito, ¿no? No, 200.000 kilómetros. ¿Cómo que 200.000? 200.000 kilómetros sin salir de Asturias en 2 años. No está mal, ¿eh? No. Te acabas enterando de Asturias en condiciones. Lo sé casi todo. Bueno, hasta el año 95. Desde el año 95 para acá ya casi no sé nada. Pero hasta ese año era enormemente absorbente. Mucho. Claro. No podía ser de otra manera. ¿Pero lo disfrutaste? No, nada. No. Absolutamente nada. Era pesadísimo, liadísimo. ¿Cómo se llama eso? Cuando algo presiona demasiado. Sí, era muy... quitaba mucho la respiración. Y tú no eres muy... ¿Cómo podríamos decir? Eres, obviamente, hipereducada, pero eres muy directa cuando algo no te gusta o algo no estás de acuerdo, ¿no? Cuando me río lloro, no puede ser. Es decir, que además en política eso, bueno, pues puede ser un poco complicado. A ver, Ana, ¿te refieres a mi escaso sentido de la diplomacia? Vale. A mi escaso sentido de la diplomacia, vamos a ver. No, no creo que no sea falta de diplomacia. No, sí hay algo en mi carácter que no me hace especialmente adecuada para la política. Y sobre todo, a ver, no quiero hablar mal de la gente que se dedica a la política porque conozco a mucha que se lo merece. Se ha entendido esto último, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué insistir? ¿No? ¿Para qué insistir? Pero, a ver, es que estamos tergiversando la palabra política tanto que ya viene a significar pasteleo directamente. En el Consejo de Estado hay una buena colección de retratos, bastante buena. Y a mí el que más me gustaba era uno que según entrabas por el más amplio de los pasillos de Martínez de la Rosa, que estaba allí el hombre con su hábito precioso, su casaca bordada de hojas de roble y tal. Ya saben, Martínez de la Rosa adquirió como segundo nombre Rosita la pastelera, porque era el compadreo constante, o sea, con aquel hombre te podías fiar de nada de lo que te hubiera dicho, porque podía tener otra idea, ¿no?, para el siguiente. Y eso, en el fondo, yo creo que hay que guardar las formas. Es muy importante guardar las formas. Y últimamente no las estamos guardando nada. Y hay que usar las palabras ponderadamente. No hay que exagerar con las palabras, porque las palabras significan cosas. Y no nos conviene entrar en un periodo violento.
lo mejor de la democracia es la eliminación completa o casi de la violencia. Y por lo tanto, todo lo que contribuya a darle escena no es bueno. Pero, dicho esto, es que claro, a veces estamos diciendo de alguien que es buen político porque sencillamente es un auténtico sinvergüenza. Es decir, que hay dos maneras de llamarle. Dice que buen político es fulanito o que sinvergüenza es fulanito. Y claro, cuando esas dos cosas llegan a coincidir, no es bueno. Es decir, porque... pero esto, por ejemplo, yo hay un político, una persona que se da a la política a la que cada vez le tengo más cariño. Es Adolfo Suárez. Y sin embargo era muy pastelero. Es decir, que tuvo que pastelear mucho, pero lo hacía francamente bien. Y además lo hacía por un noble fin. Y a mí me parece que tenemos que estar muy agradecidos a esa persona, por ejemplo, en particular. Porque luego tampoco tuvo toda la justicia que merecía. No tuvo toda la justicia que merecía. Y muchas veces, yo recuerdo que cuando yo tenía 20 años y poca paciencia, ¿no? Y veía manifestarse a Adolfo Suárez, hablando de lo que él pensaba hacer y no hacer, bueno, yo echaba unos sapos y culebras, y ahora me doy cuenta, era una persona que valía su peso en oro. Sí. Es decir, a veces juzgamos mal y rápidamente. Mal y rápidamente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es muy difícil estar ante la opinión pública y salir vencedor, a no ser que seas un auténtico demagogo. Yeah. Eso lo contaba mucho mejor Aristófanes, autor y comediógrafo griego a quien mucho le recomiendo. Yo cuando no sé qué hacer con mi vida tengo 2 libros, además que el que he citado antes, pero eso es que cuando estoy muy enfadada, realmente. Se cogen las comedias de Aristófanes y vamos, de piedra hay que ser para no reírse. Eso es magnífico, pura y simplemente. Y fue el primero que caló a la democracia, que además tenía 15 años de vida o 20, cuando la caló previamente y habló de los demagogos. Si esa gente que coge a Demos, el pueblo, así de las narices, como si fuera un burrillo, y lo lleva donde quiere. Y cómo dice, con dulces palabras. Oh, pueblo, tú que eres tan sabio, tan cariñoso, tan prudente. O sea, cada vez que alguien nos llame muchas cosas buenas, cuidado. 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 Porque no nos merecemos tantas. Sí. Y antes de empezar a hablar del libro, Venga. Una última pregunta. Cuéntame un día a día tuyo. Es decir, tú te levantas por la mañana, porque yo cuando hablé contigo era como, bueno, Amelia, me encantaría que vinieras, ¿qué fecha te viene bien? Buf, tengo un congreso en Guadalajara, México, luego tengo el estreno de La Regenta, que he hecho el libreto, que ya hablaremos al final. Bueno, y era todo como, conseguimos encajar el día. Sí. Tú tienes un día a día complicado. No, eso es porque, ocupado, más que complicado. No, da la impresión. Pero luego, a ver, siempre hay muchas cosas que hacer. Y mi maestra Amorós, Celia Amorós, siempre decía, el tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. Y es verdad. Entonces, porque adquieres muchos compromisos y entonces los tienes que cumplir. Eso es todo. Pero no, un día normal, pues me levanto a unas horas en que, bueno, son insanas, me levanto a unas horas insanas, muy insanas. ¿Por tempranas o por tardes? No, yo hasta los 40 lo hacía muy bien, me acostaba a las 4. Ahora me levanto a las 4:30, es una cosa totalmente diferente. ¿Te levantas a las 4:30 de la mañana? Sí, más o menos sí. ¿Cuántas horas duermes? No, vas 4, 5, 6, depende. Y con 6 o con 4 horas o 5 horas estás luego estupenda. Estoy zombie todo el día. No, pero vamos a ver. Hay un momento dado en que te da rabia dormir. Porque quieres aprovechar el tiempo, ¿verdad? No, porque dices tú, ¿qué hago yo aquí durmiendo? ¿Sabes? O sea... 16 de 24. No, claro. Porque, a ver... No, porque dices, uy, dormir sí está bien, es divertido.
Y sobre todo si tienes un cerebro que ha tomado por gusto contarte historias divertidas y extravagantes, ¿no? Le tienes que dar opción a que te las vaya contando. Y te aseguro que el mío me cuenta cada cosa que no lo puedes ni creer. O sea, lo estás soñando y dices, hombre, te estás pasando. Esto no puede ser, anda, vamos a cambiar este sueño que... Porque hay veces que es casi imposible. Dice, bueno, ¿qué te inventarás hoy, no? Vale. Entonces, bien, está bien, tiene su interés, pero la vida real tiene mucho más interés siempre. Entonces piensas, ¿qué podría estar yo mirando? ¿A quién hace mucho que no saludo? Claro, mandarle a alguien WhatsApps a las 4 de la mañana no es plan, no es recomendable. No, porque luego empiezan a pensar que te pasa algo. Dice, ¿pero qué te pasaba? Te recibí un WhatsApp a las 4 de la mañana. Es que tú me habías mandado uno a las 11. Pero claro, a las 11 yo estoy normalmente agarrando ese libro que quiero que alguien haya escrito, ¿no? Entonces no puede ser. Pero el día a día es más que vivir entre libros y menos que vivir entre conspiraciones. Y hay un poco de cada cosa, todo el rato. Más o menos. Muy bien. Me ha salido bien lo de más o menos. Sí, te ha salido estupendamente. Estoy practicando. Ay. Mira, sí. Vamos a pasar al libro ahora. Como decía Umbral, vamos a hablar de mi libro. Tú hablas al principio de la ética feminista. De verdad. No puedo evitarlo. Y tú dices que es una tradición política. Sí. Que es que tengo yo aquí que cogí entre comillas, ninguna persona, bueno, puede ser oprimida a causa del sexo. Entonces, mi pregunta a día de hoy sigue siendo, ¿por qué sigue estando mal visto decir yo soy feminista? No, hombre, ya no está mal visto. ¿Tú crees que no? Hombre, la prueba es la cantidad de gente que dice que es feminista. Y dices, hombre, pues será porque usted lo dice, ¿no? O sea, si no estuviera bien visto, hay gente que se declara feminista que no lo estaría haciendo. Es un suponer. A ver, para no entrar de nuevo en el terreno del más o menos. Pero yo sigo teniendo conversaciones. No, a la palabra le pasa como a la palabra democracia, ¿no? La palabra democracia, hasta después de la Segunda Guerra, nunca significó nada bueno. Cuando alguien decía de algo que era demoliberal, no quería decir nada bueno de ello. O democracia tenía un semema, digamos, un campo semántico mucho más parecido a anarquía que a forma buena de gobierno. Pues a la palabra feminismo le pasa, hombre, la palabra feminismo ha tenido una enemistad grandísima, uno puede ver las subidas y bajadas, por ejemplo. Vamos a hacer 2 subidas y bajadas y se ve claramente. Adolfo Posada, que le sonará, uno de estos asturianos de los que cabe enorgullecerse, escribe un libro muy temprano, porque no ha empezado todavía el siglo XX, al que llama Feminismo. Es un libro que se puede leer con interés todavía a día de hoy y Adolfo Posada se expresa muy bien. Pues uno de mis compañeros y además querido amigo, Paco Laporta, Francisco Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho, hace su tesis doctoral sobre Adolfo Posada, antes de ser catedrático, recientísimo doctor, ¿no? Y ese libro se edita, es decir, esa tesis se edita como libro. Y yo me leo ese libro y llamo a Paco y le digo, Paco, ¿por qué no citas el libro Feminismo de Adolfo Posada dentro de toda su bibliografía? Que no te falta ni hasta la nota de la compra que escribió un martes 7 de marzo. Y entonces se quedó. Es que no... Digo, ¿quién te dirigió la tesis? Elías Díaz. Ah, muy bien, plas. Elías, querido, ¿se puede saber por qué en la tesis de Paco no salió el libro de Adolfo Posada que se titulaba Feminismo? Pues no salió por eso. Es decir, porque ni a Elías le interesaba en absoluto que pudiera venir allí dentro, y en consecuencia tampoco le dijo a Francisco Laporta, este libro te lo tienes que leer, este de Adolfo Posada, que le vas a dedicar la tesis doctoral. ¿Vale?
Entonces, ¿qué vemos? Que lo que se podía publicar en 1890 y algo, resulta que en 1970 no estaba de moda. Clara Campoamor habla de feminismo. ¿Cuánto hace que Clara Campoamor es una figura reconocida? Nada, 3 sellos y 4 años. Sí. Desde que el debate en las Cortes para el voto femenino llega a ser algo de lo que hay que saber algo. Entonces, el feminismo, digamos, tiene entradas y bajadas que tienen que entenderse como lo que significan. No es una moda, es la manera en que algo se va normalizando socialmente. Y la normalización del feminismo, vamos a ver, si alguien, por ejemplo, cree a estas alturas del curso que Irene Montero es feminista, ese alguien estará tentado a querer un cambio de gobierno y creer que todo eso que contaba Irene Montero hay que destruirlo. ¿Vale? ¿Quién acabará padeciendo esa inquina? ¿El feminismo de verdad? Obviamente. ¿Por qué? Porque cuando algo, ¿en qué notas que algo no funciona? En lo de siempre, en el expresionismo, en que se sale del madre, en que no es, en que está todo el rato sobreactuado. Yo creo que el feminismo va a tener probablemente una pequeña caída, porque esto que nuestro gobierno está poniendo como feminismo en los medios, de feminismo no tiene nada, es queer directamente y es una sobreactuación. Y hay mucha gente que se cree que el feminismo es eso. Esto es especialmente importante el día de Nochebuena. Sí, porque antes en el día de Nochebuena no se discutía de feminismo, pero últimamente ya verán ya cómo se presenta a Nochebuena con esto puesto por el medio. A ver, el feminismo tiene muchos debates abiertos, pero sobre todo el feminismo es que es un tipo civilizatorio que de momento está restringido a Occidente. De allá donde se nos diga que hay un feminismo de otra manera, va a ser que no. Es una novedad radical, ética y política. Eso sí, con una enorme capacidad de salirse, de polinizar fuera, ¿no? De salirse de sus límites, pero que está presentando, tiene mucha enemistad. Bueno, es que tú hablas en tu libro, hablas de civilizaciones y hablas de religión. Claro, pero es que incluso, vamos a ver, yo el día que vi al cardenal Osoro, se lo he dicho a él además, con lo cual tampoco es pecado decirlo aquí tranquilamente, digo, vamos a ver, Carlos, yo el día que dijiste que la Virgen María era feminista y que haría huelga el 8 de marzo, la verdad yo no sabía ya dónde meterme. A ver, un momento, un poco de tranquilidad. ¿Cómo va a ser la Virgen María feminista? Bueno, no sé. No. Pero hay que tener un poco de tranquilidad con las cosas que decimos. Pero que el cristianismo sí. Hombre, pues yo el día que he visto al Papa Francisco ir a visitar en Suecia, en fin, la arzobispa y jefe de la iglesia sueca, pues entonces me dio la impresión de que además se miraban bien, no se miraron mal, se miraban con cierta simpatía. Me dio la impresión de que luego, cuando el mismo Papa Francisco dijo que la cuestión del sacerdocio de las mujeres era demasiado profunda, le dije, pero chicos, si acabas de hacer un viaje de 2000 kilómetros y allí no es profunda, ¿dónde tienes el problema? O sea, las cosas que 2000 kilómetros más allá existen no son profundas, están a 2000 kilómetros, pura y simplemente. Profundo, pues hombre, tú dile a una ayatola tipo Jamenei que el feminismo es una cosa muy buena, que me parece que no le va a gustar. Y seguro que opina también que es muy profundo. Es decir, las religiones han regido la vida de la gente. Y venimos de sociedades donde las mujeres no eran nada. Y si lo eran, era por su familia. Había que respetarlas porque en el sistema general del poder social
podían tener un nivel, pero si miramos, por ejemplo, todo esto antes de la Edad Media, vamos, que estas cosas, libros que podemos leer, la mujer en Grecia, dice, búsquela con un candil. En Roma, dice, incluso el candil, bueno, más pequeño, pero con todos mis respetos hacia Mary Beard, cuyo premio conspiré todo lo que pude y al final, fíjate qué cosas pasan, salió. Quiero decir que no podemos extrapolar el presente hacia el pasado y decir, no, es que esto siempre ha sido así, que va, esto nos ha costado horrores. A nosotras puede que algunas cosas no, pero nos cuestan otras. Cada libertad nueva se tiene que negociar. Cada cosa que haces se tiene que negociar. Y se negocia con quién, con los tuyos, con los de fuera, con la opinión pública, con todo. Las mujeres, por ejemplo, ni en una civilización feminista como la nuestra, hay muchos derechos que no son derechos codificables, que no tienen reconocidos. ¿Enumero? Sí. Bueno, pues por ejemplo, vamos a empezar por algunos un poco raros, ¿no? El derecho a la risa. ¿Cuántas veces, ya que veo que hay una cantidad de señoras considerable, cuántas veces oyeron, me voy a referir a algo facilito, oyeron en su infancia, no te rías así? No, porque las mujeres tienen que conservar y por lo tanto no pueden arriesgar. Y la risa es un riesgo. No te digo ya el derecho a reírse de alguien, ese sí estaba perfectamente reconocido, siempre y cuando lo hicieras como una auténtica perfecta cabrú. Sí, eso sí, y además cultivado. Es decir, el derecho a las virtudes de verdad, el derecho a la veracidad, el derecho a no agradar. ¿Por qué tengo que ser agradable? Bueno, puedo ser recta, educada, lo que usted quiera, pero ¿por qué tengo que agradar y en especial a usted? ¿Me agrada usted a mí? No mucho. ¿Tanto? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Nos vamos a tolerar santamente un poquito, lo que podamos, pero no exijan demasiado. Hay muchos derechos, insisto, no codificables. Digo esto de no codificables porque hay gente por ahí que en cuanto oye algo es capaz de hacer cualquier iniciativa parlamentaria, ¿no? Vamos a tomarlo con aquella tranquilidad. No, el derecho al libre tránsito por la calle. Yo estaba convencida de que estaba ganado. Y las chicas jóvenes me dicen que de eso nada, que es la interrupción constante y el mareo constante. Y yo convencida, claro, conmigo ya no se meten porque con esta edad, ¿qué coño? O sea que yo, pobre de mí, creía que el progreso de los modales, y no, bueno, no, es que ya no estoy en la franja de edad conveniente. En todo caso, hay muchas cosas todavía. El derecho al saber, tan importante. El derecho al saber, vamos, es una cosa terrible. El derecho a la expertise, lo mismo. ¿De cuántas mujeres han ustedes oído decir que es una genia? Si no existe ni la palabra. Yo una vez esto lo discutí con Anson. Es que yo discuto con cada persona. Y entonces, muy seriamente, me dijo, es por razones gramaticales. Gramaticales. Genio, genia. Merluzo, merluza. Cuadrángulo. Merluzo esa genia como merluza. Ya está, quiero decir, razones gramaticales. Bueno, una cosa es que alguien te haya metido de chiripa en la Academia de la Lengua y otra que te creas las razones gramaticales. A ver, un poco de tranquilidad. No, como verán, mi capacidad para entrar en esa academia debe estar muy menguada. Y a partir de este momento más todavía. Pero hay cosas que ya no se deben desear. No, porque es preciso caerle bien a demasiada gente. Y no hay por qué. Tan simple como esto.
Si la palabra genia no existe, por algo será, pero tienen que buscar varias, porque hay muchas. Esta es especialmente fuerte, porque significa el derecho al saber en una cultura y una civilización como la nuestra, donde toda la transmisión del saber a día de hoy está en manos de las mujeres, mayoritariamente, y donde son las mujeres mayoritariamente quienes estudian en las altas instituciones educativas en una proporción del 60-40. Es verdad. Que es la novedad más grande que haya existido nunca. Que en un tipo social las mujeres tengan, por norma general, una formación mucho más amplia, fuerte y extensa que los varones. Esto producirá una cosa, la iba a llamar divertida, pero no estoy segura, que son, bueno, en realidad mi marido, que está ahí con cara de Dios mío, ¿qué pasa?, fue el primero que me hizo verla. Salíamos de la facultad, cuando yo todavía era catedrática en Oviedo, salíamos de la facultad y pasábamos al lado de esas esculturas terribles que hay por aquí. Hay muchas, además. Está todo lleno, o sea, te puedes dar de bruces con estatuas en cuanto hace viento. Sí, porque llevas el paraguas, así no ves, está todo lleno. Es una cosa horrible. Bueno, entonces, que salíamos allí y yo vi en una de estas estatuas a una de las jóvenes más listas y tal, que corría por la facultad a la sazón, y encima de muy buena planta, al lado de un señor con evidente pinta de albañil que se estaba cepillando un bocata de estas dimensiones. Tú veías a la pareja y veías evidentemente que el señor del bocata no tenía ni mucho menos el mismo tipo de formación que ella, y que nunca lo iba a tener. Solo había que ver la fruición con la que se desayunaba el bocata. El estudio te limita mucho la fruición. Muchísimo, se te va la fruición donde yo te diga, no te enteras. Y aquel señor fruicionaba. Y ella lo miraba con interés. El interés de decir, ¿necesitará otro? Ese tipo de parejas son las que son esperables si tú tienes el 60-40. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el sexo masculino? Bueno, como aquí está muy poco representado, no tengo por qué daros ideas. Pero la cosa es, si el sexo masculino quiere seguir teniendo alguna chance, tiene que hacerse más sutil de lo que es. Porque el sexo masculino siempre ha delegado en las mujeres el que les gusten ellas a ellos, no al revés. Y esto me lo saqué de una película, de vez en cuando veo películas. De vez en cuando, muy de vez en cuando, porque últimamente yo creo que duran muchísimo, ¿se habían fijado? Sí. Tú puedes ver una película y dices, pero si esto se puede contar en 20 minutos. No puede ser. Y tal. Que las hagan más cortas o mejores, yo no sé, que hagan lo que puedan. Pero a lo mejor de una película solo te quedas una frase, pero si sacas eso ya vas bien, Ana, que no creas que, sí, que la cosa es dura. Salían 4 niñas, tipo las Spice Girls, ¿recordáis aquellas sí, cuando eran niñas? Y entonces salían en una especie de college y pasan 4 a su vez, pero del sexo masculino, con las gorras al revés, los pantalones hasta aquí caídos, las camisetas espantosas. Y entonces una les dice a las otras, ¿pero realmente se creen que nos pueden gustar con esas pintas? Sí, se lo creen, pobrecitos. Y ya no está el horno para tantos bollos. O sea, yo veo que es que no se están esforzando. Un poco, no diría yo que mucho, lo normal. O sea, yo no voy a hacer aquí particulares proclamas, ¿no? Pero el sexo masculino en una sociedad feminista tiene que resultar interesante y agradable. De tal manera que te apetezca estar con ellos en vez de perderlos de vista y que le encuentres mucha cosa al asunto, que digas, no solo es que encima me voy a quedar.
¿Qué tienen los varones que no tengan las mujeres? Así, en serio, hablando en serio. Tienen una mayor fuerza física, sin duda alguna, lo cual es muy útil siempre que no la usen contra ti, sino a tu favor. Hay algunos que esta parte no la han aprendido, y es muy malo para la convivencia. Tiene mayor fuerza física y como de momento tiene una mayor libertad, cuando la usa para bien, es muy agradable ver este uso de la libertad. Por ejemplo, cuando son imaginativos, conocerás a alguno habrá. Cuando tienen gracia, cuando saben contar las cosas de una manera peculiar, cuando tienen a veces esa mirada tan sorprendente sobre algo, y dices, esto merece la pena. Pero no cuando se expresan pura y simplemente como si hubieran nacido para dominar el mundo o algo así. No puede ser, necesitamos un gran cambio de modales entre los sexos. Porque además, claro, luego encima, cuando se produce un momento de anomia, yo he estudiado bastante la anomia, que creí que no tendría que volver a estudiarla. Cuando yo hice filosofía, teníamos por obligación que prácticamente te hacían hacer psicología a la vez, porque había muchísimas asignaturas que tenían que ver con ello, ¿no? Y entonces uno de tus estudios obligatorios era estudiar los casos de anomia y cómo una sociedad se puede volver anómica. ¿Me perdona si te interrumpo? Sí, la anomia. Sí, perdone, porque a lo mejor todos lo sabéis. La anomia es lo que ocurre cuando una sociedad empieza a no estar segura de qué normas son las buenas. Vale. Por ejemplo, en momentos de cambio político, de un fuerte cambio social, la gente empieza a no saber realmente, pero esto estaba bien o no. Pero esto, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que no? Entonces se producen situaciones de anomia. Y yo creo que en España hemos tenido varios momentos de situación de anomia. Los 80 fueron muy anómicos, por unos años sumamente anómicos. Luego, como todo, va a veces en curva, ¿no? Ahora tenemos cuando hay anomia, hay siempre salidas incongruentes. Por ejemplo, lo queer es una salida incongruente de la anomia. El sexo no importa, no tiene que importar, ¿vale? Bien, el sexo no existe, dice, ya no se pase. No, el sexo claro que existe, es más, si usted está aquí en el mundo, es porque el sexo existe de momento. Vamos, es así, es una realidad inobviable. El asunto ¿es el quicio social número 1 como lo fue? No. ¿Ha de encontrarse otra manera en que ambos sexos encuentren su lugar de estima mutua? Probablemente sí. ¿Quién se está esforzando en ello? ¿Los que se visten de...? No. ¿Los que nos dicen que le metamos bisturí a las criaturas? No. El criterio es lo más importante siempre. Pero acabar haciendo criterio exige el pensamiento colectivo, exige mucha razón colectiva. Y hay muchas cosas que nos distraen. Por ejemplo, yo no estoy segura de que los medios de comunicación se estén portando bien. Más bien contribuyen bastante a la anomia en muchas ocasiones, ¿no? Todos los prescriptores sociales. Si alguna vez cualquiera de ustedes quiere perder su fe en la humanidad, no hace falta que se pongan a pensar en estos 2 terribles versos de Macbeth que antes les cité. Basta con que vean un debate en televisión. Yo he venido a perder la fe en la humanidad. Van ustedes, escuchan aquello, pierden la fe en la humanidad y luego se van a dormir porque hay que seguir viviendo. Y para seguir viviendo hay que tener fe en los demás. Y por eso quienes rompen la fe en los demás, la confianza, o polarizan situaciones, no son buena gente. El inmovilismo es muy malo,
Pero romper los consensos sociales básicos, eso es malo. Quizás si lo ejemplifico, vamos a ver, a lo largo de nuestra vida como ciudadanas y como ciudadanos, sufriremos bastantes tensiones y algunas las resolveremos mejor y otras no tanto. Y nos daremos cuenta de si alguna vez en efecto maljuzgamos una situación o tomamos un modo de ver algo que no era el adecuado. ¿Cuándo sabemos que hacemos bien? Cuando no tenemos inconveniente en volver sobre lo hecho. No por miedo ni por... no, porque lo ves. Dices, esto no estaba bien pensado. Aquello quizá no estuvo bien hecho. Quizá no debí o quizá no debimos meternos en tal cosa. Porque el mundo es lo suficientemente todavía insano e inseguro como para que muchas cosas nos desequilibren. Imaginemos lo que está pasando ahora en Gaza. ¿Por qué nos importa? Si nosotros perteneciéramos a un tipo de mundo hace solo 60 años, ¿cómo es aquello de Caín? ¿Y yo qué rayos tengo que ver con lo que anda haciendo mi hermano? Ah, ¿les pasa eso? Qué mala pata, ¿no? No es mi problema. La humanidad ha vivido bajo el no es mi problema innúmeros años. ¿Es nuestro problema? Sí, porque nuestro sentido moral nos está urgiendo constantemente a que tengamos más o menos claro qué es lo mejor que cabe hacer. Y cada vez que alguien diga esto o piense esto, se abrirá un debate porque somos una sociedad plural. Nadie va a decir, dice, lo mejor lo dirá el Ayatollah Jamenei precisamente mañana a las 3 que tiene una intervención. Tú no tienes por qué pensarlo. Ya lo piensa él y los guardianes de la revolución, que en esto le hacen mucho caso. No, nuestra sociedad es una sociedad coral. Lo que queramos creer que está bien lo tenemos que hablar. Y eso nos cuesta porque es durísimo. Solo me sale en francés, no sé por qué, déchirer. Entonces, desgarramos. Occidente se desgarra mucho más que cualquier otro tipo civilizatorio. Porque tiene esa obligación. Pues si la perdiéramos no seríamos nosotros tampoco. Es una extraña obligación la que hemos... Antes esto pasaba solo, vamos a ver, el asunto es si nuestras éticas son imperiales o no. Quizá con una distinción un poco, utilizando un poco una distinción filosófica. Si toda nuestra ética lo único que tiene a su favor es que de momento dominamos el mundo, y por lo tanto no es mejor que ninguna otra, simplemente es una ética imperial, y cuando llegue el bendito día en que ya no dominemos el mundo, ya no hará falta, no tendremos ningún desgarro ni ningún nada. No porque el mundo haya dejado de tener quien lo domine, que lo tendrá, pero que será ese quien se encargue. Pero no es eso lo que pensamos. Lo que realmente pensamos es que después de casi 300 años de una conversación interrumpida por una cantidad de violencia extrema, enorme, hemos llegado a ciertas verdades que nos parecen innegables. Y cuando las ponemos en el dominio público vemos que chocan unas con otras y que no podemos evitar el choque. Es así. Lo que está pasando en Gaza nos va a costar muchísimo. Eso si no se extiende. Porque como se extienda, el precio ya no lo puede pagar la humanidad. Simplemente, entonces por eso yo tan a menudo digo, cuidado con las palabras que usamos. Mucho cuidado con las palabras que usamos. Porque las más grandes las hay que usar solo cuando son necesarias. Imagina, Ana, la guerra de Yugoslavia. ¿Cuántos muertos hubo en la guerra de Yugoslavia?
No lo sé. Estamos admitiendo las cifras que da Hamás, que es la única fuente que está dando cifras allí, Hamás. Esa gente que salió y asesinó a 1.400 personas en unas pocas horas, de las maneras más crueles. A mí no me producen ninguna confianza sus cifras. Es más, pienso que las pueden estar engordando. Por eso deseo que antes o después el conflicto, primero, no se extienda. Lo primero es que no se extienda. Segundo, que se pueda aquietar para que sepamos realmente qué ha pasado y poner remedio. Porque hay que poner remedio. ¿Todo esto nos tensa como sociedad? Yo creo que sí, muchísimo. ¿Podemos evitarlo? No. No podemos evitarlo, porque lo sabemos todo. ¿Quién podría evitar saber lo que pasa en el mundo? ¿Dónde tendría que refugiarse para no enterarse? No hay sitios donde no te lleguen las cosas. Hombre, estamos hablando de nuevo de la civilización que es feminista y que prácticamente se restringe a Occidente. Y sus modos de vida que implican la democracia política. Claro que puede haber varios sitios del mundo donde ni siquiera sepan qué está ocurriendo, pero no tenemos todos la tentación de campanario. A ver, dice, sí, pero no me cuentes esas cosas, que son muy complicadas. Vamos a hablar de lo que yo entiendo. El concejal de Abastos es un cochino. Dice, vale. Lo admito, es un tema impresionante. Podemos seguir con ese tema mucho tiempo. Pero somos ciudadanas y ciudadanos del mundo. Y es verdad que lo somos. Y por lo tanto, el mundo nos interroga constantemente. Y nos pone en tensión. Y no debemos evitarlo, además. O sea, hombre, solo habría un caso en que deberíamos. Si no pudieras realmente hacer nada, yo recuerdo a Emilio Lledó, por el que tengo un gran cariño, y que además fue el director de tesis, de nuevo mi marido, ya que lo tengo ahí, voy a referirme a él más tiempo, fue su director de tesis, y que una vez me comentó, mira, lo peor del tiempo presente es que los medios de comunicación constantemente te ponen delante cosas, lo sabes todo y no puedes hacer nada. Entonces, hay tal distancia entre lo que puedes conocer y lo que puedes hacer, que es eso, déchirant, ¿no? Es desgarrador. ¿De qué me vale saberlo si no puedo hacer nada? Pero tenemos que saberlo y tenemos sobre todo que tener rectas opiniones. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque de ahí se derivará la poca acción, a poca o mucha acción que podamos llevar a término. Lo más difícil, hay un filósofo que va adquiriendo años, Habermas, y que tenía, pues, que en alta colaboración con Apple, que es casi su segundo yo, edificó todo lo que llama la teoría de la acción comunicativa. El sobreentendido de la teoría de la acción comunicativa es que si comunicamos de una determinada manera, llegaremos a consensos de razón perfectos. Esto es que la comunicación será clara y la racionalidad se establecerá como racionalidad comunicativa y lograremos en efecto llegar. ¿Cómo? Dice, pues siempre que otras cosas no obstaculicen el camino de la recta razón, por ejemplo, los prejuicios, los intereses propios, cualesquiera de estas cosas. Ojalá que Habermas tenga solo el 50% de razón en lo que dice, porque llegar a acuerdos nos está costando sangre entre nosotros, ya no con otros. Llegar a acuerdos está resultando una tarea mucho más dura, profunda y difícil de lo que suponíamos. ¿Por qué tantos desacuerdos? ¿Qué entran? ¿Qué entra a funcionar para que el desacuerdo sea posible?
primero, las voces son plurales, los yoes están situados, no son yoes abstractos que vivan en el mundo de las ideas, tienen situación y por lo tanto intereses y aperçus previos. Pero por si esto fuera poco, es que la maldita envidia nos juega muy malas pasadas. Una sociedad de iguales, y la nuestra es una sociedad de iguales, es una sociedad muy envidiosa. La igualdad y la envidia van en paralelo. Créanme incluso los que están detrás. Hola, María Amalia. Es decir, tú no puedes tener... La gente que es muy desigual no se envidia. Tú siempre envidias dentro de tu rango de igualdad. Yo es que he estudiado mucho la envidia y dicen, oiga, ¿no tiene usted nada mejor que hacer? Sí, pero me dio por ahí porque me pareció una cosa bastante rara y dije, a ver, ¿esto qué es exactamente? Entonces, el asunto es, los ricos suelen envidiar a los ricos, ¿vale? Los pobres suelen envidiar a los pobres. Los pobres, por lo general, no envidian a los ricos, porque están demasiado lejos. Envidian al pobre que tienen más al lado y dicen, mira qué bien le va a ese. Qué mal. Y el rico, yo recuerdo una vez un rico que me dijo que esto era falso, falso de toda falsedad. Que él en particular conocía a un pobre que tenía un pelo mucho mejor que el suyo y le tenía una envidia terrible. Hace el favor de ser un poco serio, ¿eh? Y no hacer bromas con los malos sentimientos. Tú a ese pobre que dices no le tienes ninguna envidia. Bueno, a lo mejor no, digo eso. Vamos a no hacer bromas cuando no hay que hacerlas. No, la envidia es ese sentimiento terrible que por una parte tiene una función que es buena, por raro que nos parezca. Si no fuéramos capaces de sentir envidia, lo contrario, la envidia es la admiración. Nos disolveríamos en el otro. La envidia retiene al yo dentro de su cáscara. No te disuelvas en otro, no, tú eres tú, el otro es otro, cuidado, cada uno. Esa especie de extraña desconfianza, ¿no? Ahí está. Pero es mala, a caer, es un disolutor social de los más grandes, es vitriolo puro. Es decir, cuando una sociedad deja crecer demasiado la envidia, no propone, por ejemplo, motivos de admiración común, rituales de unión, como decir, elementos costumbrizados de confianza, entonces esa sociedad se pone muy, muy en peligro, porque la envidia es interruptora de la acción social. O sea, si tú realmente no estás todo el rato vigilando a otro, no te da tiempo a hacer nada bueno. Porque tienes demasiado que hacer en lo de... No, entonces para que se produzca la buena acción social tiene que haber una cierta apertura del yo en el sentido de no me importa si no gano, pero quiero que esto se haga. Y esa se da menos de lo que necesitamos. A ver, que somos limitaditos. Esto lo dice mejor, mucho mejor un amigo mío que yo, que además me lo dice siempre como si me lo tuviera que enseñar, ¿sabes? Sí, me coge y me dice, pero Amelia, es que tú no te das cuenta de que somos limitaditos. Otra vez. Claro que me doy cuenta, jolín, claro que me doy cuenta, pero justamente sobre estas limitaciones hemos construido tantas y tan grandes cosas, tan hermosas cosas, que lo que de nuevo me desgarra es cuando aparece el momento en que ves fluir aquello que no necesitas para avanzar. Y lo ves encarnarse. Cuando ves el rostro del mal sonreír no tiene ninguna gracia. Es lo más repugnante que se puede ver. Y estamos en un momento en que el mundo se está oscureciendo. Yo no quiero ser agorera, pero hay momentos de mayor confianza, más positivos, digamos. A lo mejor sin razón, resulta que estás siendo optimista y no hay de qué.
Pero este no es uno de esos momentos. Este momento, que debería ser aquel en que técnicamente pudiéramos afrontar cosas realmente fuertes. El desafío climático, sin ir más lejos. El verdadero desafío de la democracia entendida como el sistema político prevalente en el planeta. El verdadero desafío de la igualdad feminista y el cambio en las formas de vida. ¿Y a qué estamos asistiendo, por el contrario? ¿Qué tenemos en China? ¿Qué tenemos en India? ¿Qué tenemos en Irán? ¿Qué tenemos en Rusia? Eso por citar solo a alguna gente. Podemos decir, bueno, peor lo pasaron en 1940, sin duda alguna. Lloriqueos innecesarios. Aquel era un mundo terrible. Pero el que tenemos ahora enfrente es un desafío que yo no sé si tenemos la inteligencia necesaria o la bondad necesaria para superar tanta oscuridad que tenemos una guerra abierta en Ucrania desde hace más de un año. Eso está ahí al lado. Tenemos ahora la cuestión de Oriente Medio. Ojalá se quede donde está. Pero yo me asusto todas las mañanas, a esas horas innobles, me voy a ver qué han contado los últimos periódicos estadounidenses sobre las últimas cosas que hayan podido pasar, es decir, si el conflicto se extiende o no, que es lo que más me preocupa, como es lógico. Porque imagínense que eso se extendiera. Yo recuerdo estar en Jerusalén, donde he estado varias veces. Conozco aquello relativamente bien. Bastante bien, a decir verdad. Y estar cuando Abraham agarró a Isaac y sin decirle a su madre nada se lo llevó al monte Moria con la santa intención de sacrificarlo. Es una de estas bonitas historias bíblicas, ¿no? Abraham sale de su casa y se va al monte Moria. El monte Moria es el monte del templo. Y donde ahora ven la cúpula de la roca, ese es el lugar donde se supone que Abraham agarró a Isaac, lo ató y sacó el puñal para matarlo. Enfrente del monte Moria se ve perfectamente toda la vieja Jerusalén y está la llamada Abraham House, la casa de Abraham, que es una institución llevada por personas religiosas, la verdad, sensacionales. Y yo recuerdo a uno que debía de ser cura, toda la pinta la daba, ¿eh? Ya saben que esto es tener pinta de cura, aunque vayas disfrazado de pastor de Belén. Entonces, hay algo, la pinta la daba, y era un señor estupendo. Y entonces estaba yo allí mirando eso, la cúpula de la roca, la mezquita, un poco más allá se adivinaba, un poquito más allá, el Santo Sepulcro mucho más abajo, toda Jerusalén, que es impresionante de ver, ¿no? Y entonces se me acercó y dijo, ¿qué? Mirando esto, dice, pues yo cada vez que lo veo, siempre pienso, este es el escenario perfecto donde empezará la Tercera Guerra Mundial. Y yo pensé, este señor me quiere animar la mañana. Es evidente. Dice, solo hace falta que todo lo que tenemos aquí entre en colapso. Prenda. Y entonces dije, vale, estupendo, pero rezaremos para que no ocurra. Y además de rezar, habrá que hacer algo. Bueno. Pero, vamos, es que, entiéndanme, es lógico que nos preocupemos. La Primera Guerra fue la idiotez más grande que Occidente ha hecho. ¿Cómo se las arregló aquella gente? Es además, para el análisis histórico, es una de las cosas que toda persona que tenga tentación o vocación por la historia no entiende. Dice, ¿cómo pudo ocurrir que las potencias que dirigían el mundo, y lo tenían realmente en sus manos, decidieran matarse entre sí durante
4 largos años y destrozarse de tal modo que perdieran su posición de dominio. ¿La envidia creen que tiene algo que ver? Pues yo creo que sí. Es decir, que a veces las pasiones, Madame de Staël escribió una cosa cuando era muy jovencita, pero que es un texto muy extraño. Ella estaba asistiendo a la Revolución Francesa y le extrañó todo lo que iba viendo, pero era una genia. Y entonces escribió un texto brevísimo que se llama El papel de las pasiones en la historia. Las pasiones jugaron mucho. ¿Qué ganó Europa? Y jugarán ahora también, claro. Sí, pero ¿qué ganó Europa en la Primera Guerra? Destrozarse. ¿Y qué ganó? Los boletos que hicieron posible la Segunda. La Segunda. De nuevo, ¿qué pasó? Que cambiamos el compás. La Declaración Universal de los Derechos. La idea de una sociedad internacional regida por una declaración como esa. Cambiamos el compás. Ahora que me voy a meter ya en otro tema enojoso, porque ya de puestos, sí, no, yo creo que ya vamos fatal de tiempo, Amelia. Vamos fatal, pero solo uno. Miren, cuando Hernán Cortés conquista México, la gente, evidentemente, Hernán Cortés y los que llevaba no podían conquistar México. Eso era imposible. México era una inmensidad. Había, eso sí, que derrotar a los mexicas. ¿Cómo? Dice, evidentemente aliándose con todos sus enemigos, porque los mexicas tenían muchos enemigos. Por ejemplo, los tlaxcaltecas y otros. E ir a por ellos. Y fueron a por ellos y, en efecto, conquistaron la Ciudad de México. Y entonces los aliados se presentaron ante Hernán Cortés y dijeron, y ahora les haremos lo de siempre. Los mataremos, nos los comeremos, nos quedaremos con sus riquezas. Y Hernán Cortés les dijo, señores, ya no es tiempo de eso. Ahora todos sois vasallos del emperador Carlos. Ya no es tiempo de eso. Creímos inaugurado y hemos disfrutado una larguísima paz. Una cosa es, señores, ya no es tiempo de eso. Y la civilización feminista no es tiempo de eso, porque para que las mujeres seamos libres se necesita mucha paz. Y que la violencia no presida las relaciones internacionales. Necesitamos imperiosamente una paz profunda y muy duradera. Es cuando entonces nosotras podemos avanzar y cambiar el mundo. Cada vez que el mundo se oscurece, aparecerán siempre dos cosas en el horizonte. Una gente que diga, estabas mejor en casa y pariendo. ¿Para qué quieren? La civilización feminista es demográficamente decreciente. ¿Para qué nos quieren pariendo? Solo quien necesita ejércitos. Esa era la vieja ley. Alguien nos dirá, sois unas, en fin, idealistas, no, lo vuestro es peor. O sea, ¿queréis que el mundo os tenga en cuenta? No, es peor, queremos hacerlo. Y es muy difícil, porque sin saber no se puede. La emocionalidad no es lo que nos va a permitir entender un poco el mundo. La emocionalidad vale para otras cosas. Para la compasión, por ejemplo, es muy importante. Pero vivimos en un mundo donde Putin... ¿Tú recuerdas, Ana? No te acordarás porque eso solo soy yo por lo de las 4 de la mañana. Pero cuando Putin quedó de acuerdo con el patriarca Kirill en que tenían que traer del monte Athos el cinturón de la Virgen María a fin de que las mujeres rusas tuvieran más hijos. Sí, bueno, pues fueron al monte Athos, trajeron el cinturón de la Virgen María y a ver si con aquello las mujeres tenían más hijos. Y en vez de eso lo que salieron fue las Pussy Riot, y recordarán cómo era aquello de... ¿Cómo era, no? ¿Por qué? Dice, porque una sociedad feminista no es natalista. Eso es una verdad de hecho, no es ninguna verdad de razón. Sencillamente las mujeres, cuando se, digamos,
se entienden a sí mismas como individuos, toman otra manera de manejar su propia vida, incluida su fertilidad y sobre todo su fertilidad. Cuando Xi Jinping, apréndanse el nombre que este hombre va a durar, cuando Xi Jinping hace una semana, no, casi 2, le dice a la asociación más grande de las mujeres que depende de todas las chinas de la China, que hay que cambiar su idea del mundo y hay que tener más hijos, cuando China ha estado practicando el hijo único con la máxima crueldad durante decenios, ¿por qué lo hace? Porque es que resulta que India y ninguno de los dos, sin embargo, se preocupan. En China e India la diferencial por sexos es de más de 40 millones. Quiero decir, faltan 40 millones de chinas en China. Hay, por lo tanto, 40 millones de individuos del sexo masculino que no encontrarían pareja. Y en India pasa otro tanto, por el aborto selectivo de los fetos femeninos. Sociedades hiperpatriarcales que prescinden de las mujeres antes de que nazcan. Esas sociedades son potencialmente violentas. Siempre ha habido en todas las sociedades un exceso viril. ¿A qué se ha dedicado siempre el exceso viril? A la guerra. Las guerras. Una sociedad feminista no puede tener exceso viril. En nuestras sociedades, demográficamente, hay tantos varones como mujeres. Las cifras son muy ecuánimes, porque ese es el nacimiento corriente. Pero eso es Occidente. Claro. Pero desconfiemos de cualquier sociedad donde los números de varones y mujeres no coincidan. Porque es que están haciendo algo. Sí. Bueno, Amelia. Entonces, no sé, vivimos en un mundo complejo, ¿sí o no? Yo quiero darte las gracias. No sé si puede haber alguna pregunta. Nos hemos alargado muchísimo. Uy, lo siento. Yo me quedo con tu llamada al consenso, con tu llamada, que no lo has dicho, pero la he interpretado yo, a leer y a entender y a culturizarse y a saber qué está pasando en el mundo, porque somos actores importantes. Ana, de la siguiente manera, quizá por resumir, el feminismo no es estar siempre mirando a ver dónde te molesta más lo que haga un chico determinado o incluso 10, porque son muy capaces de molestar, eso casi seguro. No, el feminismo es una manera de entender el mundo y tienes que tener un interés sobre él bastante grande y tienes que tener las orejas muy bien levantadas como la liebre para ver dónde suena una música que no quiere tu libertad. Que no suena bien, sí. Que no quiere tu libertad. Porque esas músicas no le convienen, no a nosotras, al mundo. Totalmente. Es decir, cuando decimos somos una avanzada, no lo decimos porque nos guste, es que es verdad. Nuestras sociedades han logrado grandes y buenas cosas. Y las libertades de las mujeres son de las mejores grandes y buenas cosas. Y cambian enormemente a las sociedades y las hacen mucho más habitables. Y por eso el feminismo es sobre todo ahora una gran labor de estudio. ¿Pero quién empezó eso? La primera obra de feminismo de la que podemos decir es Tercera Ola y cambia la manera de entender el feminismo es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Donde no se limita a decir, es que me molesta aquello, vindico aquello, no, entendamos el mundo, mirad cómo es esto. ¿A qué le estamos llamando qué? Otra que no aparece en los cánones, pero que es, pues Hannah Arendt. El entendimiento del mundo que pretende tener Hannah Arendt desde la historia, claro, tiene un foco feminista evidente. Es decir, hay muchas cosas en las que la razón de ser está comprometida. El feminismo tiene una gran parte en que sobre todo es reflexión y estudio. Pues vamos a reflexionar y a estudiar a partir de hoy. Millones de gracias. 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 Gracias.